Advierten que extremistas en Estados Unidos podrían usar reducción de restricciones de pandemia para lanzar ataques. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió alerta nacional de terrorismo. Una alerta nacional de terrorismo emitida el viernes por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte que extremistas violentos podrían aprovechar el levantamiento de restricciones de la pandemia para lanzar ataques. La alerta no menciona amenazas específicas, pero advierte que peligros potenciales de una mezcla cada vez más compleja y volátil que incluye a terroristas internos inspirados por diversos motivos, odio racial o étnico, e influencias del extranjero. Estas amenazas fueron exacerbadas por el COVID-19, que generó todas las teorías de conspiración y profundizó el encono contra el gobierno en algunos sectores por el cierre de la economía. En momentos en que la situación de la pandemia mejora, la alerta dice que se ciernen nuevos peligros. Extremistas violentos pudieran tratar de explotar el levantamiento de restricciones en Estados Unidos para realizar ataques contra una amplia gama de objetivos, luego de que los límites previos a la capacidad en sitios públicos redujeron las oportunidades para ataques letales, dice el boletín. Sin nombrar blancos específicos, apunta que históricamente los extremistas, motivados por odios raciales y étnicos, atacan instituciones religiosas y negocios, o congregaciones con gran número de personas. El boletín del Sistema Nacional de Avisos de Terrorismo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional es una extensión de otro emitido a raíz del ataque el 6 de enero contra el Capitolio en Washington. Esa alerta expira el sábado. Ansiedad sobre extremismo interno. El documento refleja ansiedad sobre el extremismo interno en el país, especialmente el motivado por odios raciales o étnicos, que se ha estado acumulando durante meses, incluso bajo el gobierno previo. La preocupación por los extremistas internos ha eclipsado de cierta forma el foco en organizaciones terroristas extranjeras como Al-Qaeda y el Estado Islámico, aunque la alerta advierte que ambos grupos siguen tratando de inspirar ataques dentro del país. Además, existen adversarios como Rusia, China e Irán que, de acuerdo con la alerta, están amplificando las teorías de conspiración sobre los orígenes del coronavirus y los llamados a la violencia contra personas de origen asiático. Extremistas violentos pudieran tratar de explotar el levantamiento de restricciones en Estados Unidos para realizar ataques contra una amplia gama de objetivos. La venganza de Trump y su estrategia de control total del Partido Republicano. Las críticas a los infundios del expresidente sobre el fraude electoral que se habría cometido en su contra en 2020 le costaron su puesto en el liderazgo republicano a Liz Cheney. Un mensaje para el resto del partido. Apartado en Mar-a-Lago, fuera de las redes sociales y con contadas apariciones en medios de comunicación, el expresidente Donald Trump ve cómo se afianza su control del Partido Republicano, con una estrategia impulsada con una gran dosis de revancha contra quienes no respaldan los infundios del inexistente fraude en las elecciones del 2020, del que insiste en hablar. La defenestración de la que fue víctima la representante Liz Cheney este miércoles, cuando en una rápida votación fue despojada de su posición como número 3 de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, muestra la revancha del expresidente en acción. Cheney ha condenado a Trump por su insistencia en la teoría del fraude electoral y haber incitado a la rebelión a sus simpatizantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero y que dejó 5 muertos. La representante por Wyoming fue una de los 10 republicanos que votó por el segundo impeachment del entonces presidente. Y cuando en las últimas semanas el residente del famoso resort de West Palm Beach volvió por fueros, en comunicados dignos de Twitter enviados vía correo electrónico por Super PAC Safe America, Cheney le ha salido al paso denunciándolo como un peligro
para la institucionalidad estadounidense. Pero la venganza de Trump pudo más y Cheney terminó siendo expulsada por una mayoría abrumadora, según relatos de quienes estuvieron presentes en la conferencia republicana. Menos de 4 meses después de que logró sobrevivir con comodidad a una moción similar, se desinfló el rechazo. En los días inmediatos al asalto al Capitolio, muchos republicanos impactados por las tensiones recién vividas condenaron a Trump por su responsabilidad en los eventos de aquel día, cuando arengó desde las afueras de la Casa Blanca a sus simpatizantes a marchar hasta el edificio del Congreso, que en ese momento cumplía la formalidad de registrar el voto del colegio electoral que dio el triunfo a Joe Biden. Algunas condenas eran más directas o fuertes que otras, pero en general había el consenso de que el tono y la oportunidad del discurso del mandatario no habían ayudado a calmar las cosas. El líder de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, tuvo una conversación telefónica que terminó en gritos cuando le pidió a Trump que pidiera a sus seguidores que se retiraran del edificio. ¿Con quién demonios cree que está hablando?, le gritó McCarthy al presidente, según dijo un legislador republicano familiarizado con la llamada. El presidente tiene responsabilidad en el ataque del miércoles contra el Congreso por parte de hordas. Él debió denunciarlos inmediatamente cuando vio lo que estaba pasando. Esos hechos requieren una acción inmediata del presidente Trump, dijo McCarthy el 11 de enero en el pleno de la Cámara, cuando sin embargo expresó su imposición al impeachment del presidente por lo ocurrido. Tan convencido parecía estar el líder republicano de la responsabilidad del entonces mandatario que ofreció a los demócratas la opción de censurarlo en vez de someterlo a un segundo juicio en menos de un año. Esa idea no prosperó y Trump fue sometido al impeachment, con mayor apoyo bipartidista de la historia. Su posterior juicio político en el Senado no llegó a los 2/3 necesarios para la condena, pero 7 republicanos votaron en su contra. También otra cifra histórica. Estemos claros, Joe Biden será juramentado como presidente de Estados Unidos en una semana, porque él ganó la elección, dijo en aquella oportunidad McCarthy, en un intento para callar las voces dentro de la bancada que se hacían eco del infundio del fraude. Pero en poco tiempo McCarthy empezó a ajustar su discurso, asegurando que todos tenemos responsabilidad en lo que pasó y, antes de que finalizara enero con una visita a Mar-a-Lago para coordinar con Trump el futuro del partido. Cobardía republicana. Por esos mismos días Cheney pedía a los republicanos no debemos abrazar las ideas del anterior presidente en una entrevista con Fox News. Es claro que su recomendación no surtió efecto y los republicanos han ido consagrando a Trump como el líder del partido. Un candidato, aunque perdedor, que logró obtener 74 millones de votos, 47% del total, y cuenta con un seguimiento casi religioso entre sus simpatizantes, es un factor de poder que no es conveniente ignorar. Además, una directiva dividida sería pésimo en la estrategia de un partido que aspira a recuperar la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones. Por eso, cuando el movimiento contra Cheney empezó a entrar nuevamente en efervescencia semanas atrás, estaba claro que su suerte estaba sellada y que el expresidente lograría vengarse de la afrenta de la congresista que no lo respaldó y colocar en su lugar a una ficha que complete su control sobre el aparato. Mientras del lado liberal muchas voces critican la cobardía republicana de enfrentarse a Trump y recuperar el partido, las encuestas muestran que el ex magnate inmobiliario sigue siendo una voz fuerte que cuenta con gran credibilidad entre quienes consumen medios de comunicación de tendencia conservadora, como Fox News o Newsmax. Ese es un factor importante en el mundo de la realpolitik, la política pragmática, esa que tantas veces le genera mala fama a los que la ejercen porque son vistos como oportunistas sin principios. Mientras para el partido se trata de recuperar espacios de la manera más expedita y práctica. Para el expresidente Trump, convencido de que fue víctima de un fraude y quien podría beneficiarse de un golpe
solidificado y en una racha vencedora para 2024, tiene el añadido de que estos reacomodos le permiten una venganza ejemplificante contra quienes le critican.